además de la velocidad que ya lo hicimos, vamos a encontrar la aceleración justamente en el punto D, que es el que pertenece a la rueda trasera. Y nosotros habíamos definido que esa rueda trasera pues tenía un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, sabiendo eso, pues debemos tener en cuenta que existen en cualquier punto perteneciente a ese cuerpo rígido, van a existir dos componentes de la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces acá nosotros tenemos la aceleración tangencial de D, que es la suma de la tangencial y la normal, y de acuerdo con las expresiones que teníamos, la aceleración tangencial la podemos encontrar con la aceleración angular de, de la rueda trasera, pero también habíamos definido que esa rueda trasera gira, tiene la misma velocidad angular y tiene la misma aceleración angular que el engrane S por estar unidos al mismo eje. Y bueno, que esa tangencial encontramos con el producto cruz entre esa aceleración y el vector posición entre D y el eje de S. Y la aceleración normal la hallamos también con la expresión menos la velocidad angular al cuadrado, que este valor ya lo conocíamos, y el mismo radio o radio vector o el vector posición de D hasta el eje. Ahora de esto, pues decimos que esta información la conocemos, pero para encontrar la aceleración de D se necesita encontrar la aceleración angular de S. Pero esa no la conocemos, entonces para encontrar esta, vamos a tener que hacer la relación entre la banda y los dos engranajes o las dos poleas que están ahí mostradas. Entonces lo que sí podemos decir es que, sobre acá, podemos decir es que este punto de acá, que está en contacto con el engranaje trasero, ese punto que coincide ahí con ese engranaje y que coinciden con la banda, pues van a tener la misma aceleración tangencial. Entonces uno habla que ese engranaje trasero pues tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal dirigida hacia el centro de la curvatura. Y decimos que esa aceleración tangencial que tiene el engranaje pues se transmite a la banda y la banda lo hace transmitir en cualquier punto, va a tener la misma aceleración tangencial y lo transmite hasta el engranaje C o hasta la polea, no sé cómo quieran definirlo. Y acá pues esta aceleración tangencial va a ser idéntica a la del engranaje trasero, solo la tangencial, los normales sí van a ser distintos. Entonces, sabiendo eso, podemos aclarar que esas aceleraciones tangenciales van a ser idénticas solo para buscar una relación y llegar a, al parámetro que necesitamos, que es la aceleración angular. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos que buscar ahora la aceleración tangencial de C. Y esa aceleración tangencial de C, nosotros la podemos hallar con la aceleración angular de ese engranaje o de esa polea y por la distancia bueno, que hay desde ese eje de giro hasta el extremo superior o exterior de ese cuerpo rígido. Estoy hablando de una forma escalar, que es de forma de vector, ya saben que vamos a agregarle ahí el producto cruz. Entonces, ahora que se necesita, pues, debemos conocer cuál es esa aceleración angular del cuerpo rígido C. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la información que nos dan relacionada con, vamos a buscarla aquí, relacionada con qué, con la aceleración que tiene el pedal, que es la que le proporciona la ciclista. Entonces, esa aceleración aquí me están diciendo que son 2 pulgadas por segundo cuadrado. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que la aceleración tangencial aquí en la polea es equivalente a 2 pulgadas por segundo cuadrado. Y pues esa aceleración tangencial, para relacionarla con la polea o con el engranaje, pues se dice
que esta aceleración va a producir una aceleración angular en el eje del pedal, que efectivamente es el mismo eje, el cuerpo rígido C. Entonces, si encontramos esa aceleración angular de este cuerpo que es el pedal, pues va a ser idéntica a la aceleración angular del engranaje o la polea C. Entonces, ¿cómo hallamos esa aceleración angular? Pues lo único que hacemos es relacionarla también con la misma expresión. Tenemos la aceleración angular, lo que decía del pedal, pero vamos a decir que es el mismo cuerpo rígido C. Y la distancia que hay desde el eje de giro, que es del engranaje C, hasta el punto P, bueno, definiendo que el punto P sea acá en el pedal. Entonces ya tenemos esta información de la aceleración tangencial, tenemos la distancia de separación, bueno, perpendicular a ese vector, y con eso pues podemos obtener aceleración angular, solo haciendo el cociente entre esa aceleración tangencial, que son 2 pulgadas por segundo cuadrado, y el vector posición, en este caso no es en vector sino en forma escalar, que sería la distancia que existe desde C hasta P, tratando, bueno, verificando que existe una perpendicularidad entre esos dos vectores, el vector posición y el vector de la aceleración, y pensamos que hay 6.5 pulgadas desde el eje hacia el punto P. Y aquí obtendremos fácilmente la aceleración angular de C. Entonces, ¿eso para qué lo necesitamos? Ahora sí decir, según lo que teníamos en la parte anterior, pues decíamos que la aceleración tangencial de C es igual al producto entre estos dos parámetros, la aceleración angular y la distancia o el radio de C. Entonces, estos dos valores ya los conocemos, solo es reemplazar acá la aceleración 4/13 y el radio de C, que si sabemos que esto es 7, pues el radio tendría que ser la mitad de eso. Y ya operando esto, pues resultará un valor para la aceleración tangencial de C, que es la que necesitamos, que acuérdense que es la que necesitamos acá para encontrar la misma aceleración tangencial de S para la relación, y ahí sí, esto se puede involucrar para encontrar la aceleración angular del engranaje S. Entonces aquí lo que les decía, ya tenemos esta igualación, reemplazamos lo que es la aceleración tangencial de C. Bueno, yo no, aquí le escribo C, pero estamos haciendo referencia acá es en el extremo exterior de ese engranaje para que coincida con un punto que transmite esa aceleración hasta el engranaje S. Es que con eso se podíamos encontrar la aceleración angular de engranaje S, pues aquí sustituyendo el radio de ese engranaje trasero. Entonces ahora sí, con esa aceleración angular vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos, que es la aceleración tangencial de D. La aceleración tangencial de D pues tiene que ver mucho con la aceleración angular que tenga el engranaje trasero. Lo único que va a modificar es la distancia de separación desde el eje, que va a ser hasta el punto D, que para este caso serían 28 medios, que es equivalente a tener 14 pulgadas. Y se obtiene la aceleración tangencial del punto D. Ahora sabemos que la aceleración, bueno, absoluta del punto D es la suma vectorial entre esos dos componentes, tangencial y normal. Y pues nos faltaría encontrar la aceleración normal. Ya tenemos la expresión para hallarlo de una forma escalar, que es la velocidad angular de, bueno, en este caso tendría que ser la rueda trasera, pero ya habíamos definido que es la misma velocidad angular del engranaje S. Y sustituimos acá los valores y vamos a obtener la aceleración normal de ese punto. Entonces con esas dos aceleraciones, pues tenemos que definirlas acá para ubicarlas de forma vectorial, porque si ustedes se dan cuenta acá, estamos trabajando en forma de vectores. Yo podría solamente llegar y sumar estos dos y que me dé un resultado. Entonces hay que expresarlo en forma de vector, y para eso tenemos que identificar acá en el esquema qué sentido tiene esa aceleración angular. Entonces la aceleración angular pues va en sentido en sentido horario. Eso me ocasiona que la aceleración tangencial en el punto D vaya hacia la izquierda y la aceleración normal vaya hacia el centro de la curvatura, en este caso hacia arriba. Entonces, por lo que uno alcanza a imaginar acá o a ver, el punto D
está totalmente alineado acá con los ejes horizontal y vertical. Entonces sabemos que esta aceleración tangencial debe estar dirigida hacia la izquierda en X. Entonces esto de decir a la izquierda es el signo, sería negativo. Si es en X, pues aparecerá acá la coordenada Y, y esta que es la magnitud que encontramos acá. Y lo mismo por la aceleración normal. La aceleración normal está positiva hacia arriba, o sea, sería positivo en el eje J, y la magnitud sería 896. Entonces ahora sí, con esto, para hallar la absoluta del punto D, lo único que hacemos es extraer la raíz cuadrada de esas dos, a ver si puedo borrar acá, así, la aceleración tangencial y normal al cuadrado, se extrae la raíz cuadrada y se obtiene la aceleración absoluta del punto D en magnitud, ¿no? Porque si estamos hablando de forma de vector, pues es la que yo les mencioné en este lado. Y ya, y si uno quisiera encontrar tanto la dirección como la que se encuentra esa aceleración absoluta, pues ahora tendríamos que emplear las funciones trigonométricas para relacionar estas dos componentes y encontrar cualquiera de esos ángulos, ¿no? Con el lado negativo del eje horizontal o con el lado positivo del eje horizontal. O sea, esa es la manera de analizar este tipo de problemas que involucran rotación alrededor de un eje fijo.